El proyecto Montauk sería el nombre que recibieron distintos proyectos del gobierno de los Estados Unidos y que serían desarrollados en el Hero Camp o la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, Long Island, Nueva York, con el fin de poner a prueba diversas técnicas de guerra psicológica e investigaciones de los más exóticas, entre las que se incluían los viajes en el tiempo. Gracias a la poca evidencia existente que permita verificar su veracidad, los críticos argumentan de Montauk que es una teoría de conspiración, leyenda urbana o, posiblemente se trate de una falsa alarma. La primera referencia del proyecto Montauk es a ciencia cierta desconocida, pero hay registros en la historia que la sitúan al menos en los albores de la década de 1980. Según el astrofísico y aficionado del fenómeno ovni, Jack Valle, el experimento Montauk parece tener origen en la versión de Preston Nichols, autor de The Montauk Project, quien aseguraba haber recuperado recuerdos reprimidos de su participación. No hay ninguna versión narrativa definitiva del proyecto Montauk, pero algunas versiones lo describen como una extensión o continuación del experimento Filadelfia. Según las versiones de los creyentes del proyecto Montauk, los supervivientes del experimento Filadelfia se reunieron entre 1952 y 1953. El fin era dar continuidad en la manipulación del blindaje electromagnético que habían utilizado para hacer el USS Eldridge invisible e indagar las posibles aplicaciones militares del campo magnético como una forma de dispositivo de manipulación de guerra psicológica. Supuestamente, los investigadores habrían creado un informe sobre sus propuestas, que posteriormente fue presentado ante el Congreso de los Estados Unidos y fue rechazado por ser considerado demasiado peligroso. El proyecto retornó directamente al Departamento de Defensa y pasando nuevamente a la aprobación del Congreso, los investigadores prometieron una arma nueva y poderosa que podría inducir síntomas de trastornos psicóticos y esquizofrenia con el simple hecho de presionar un botón. El Departamento de Defensa finalmente terminó aprobándolo. El dinero para el desarrollo, supuestamente, procedía de un alijo de Estados Unidos de $10,000 millones en oro recuperado de los nazis que había sido encontrado en un tren por soldados del ejército de Estados Unidos en un túnel en Francia, cerca de la frontera con Suiza. El tren se hizo estallar y todos los soldados testigos fueron asesinados. Cuando se agotaron los fondos, la financiación adicional se obtuvo a partir de la ITT Corporación y Krupp AG en Alemania. El trabajo comenzó en el Brookhaven National Laboratory en Long Island, Nueva York bajo el nombre de Proyecto Fénix, pero pronto entraron en cuenta de que la investigación requería una gran antena de radar avanzada, y la instalación de una en el Brookhaven National Laboratory pondría en peligro la seguridad del proyecto. Afortunadamente, la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerró la base en Montauk, Nueva York, no lejos de la BNL, en donde había una instalación completa de radar SAGE. El sitio en Montauk era grande y remoto, la localización aún no se había convertido en una atracción turística. Más importante aún, el radar SAGE trabajaba en una frecuencia de 400 MHz a 425 MHz, en la gama de 410 MHz a 420 MHz, la señal, que se dijo, influía en la mente humana. Los experimentos desarrollados eran tan variados como la teletransportación, dimensiones alternas y los viajes en el tiempo. Cerca del 12 de agosto de 1983, el proyecto del viaje en el tiempo en el Camp Hero fue interbloqueado con el original del proyecto del arco iris en 1943. Dos hombres, Al Bielek y Duncan Cameron afirman haber saltado desde la cubierta del USS Eldridge al hiperespacio, y cuando el viaje terminó después de un periodo de grave desorientación se encontraban en el Hero Camp en el año 1983 en Montauk. En este punto ambos coinciden al afirmar que John von Neumann, un famoso físico y matemático, supuestamente, había trabajado en el experimento Filadelfia, pero la Marina de los Estados Unidos niega el hecho de forma rotunda. Se había creado una portal en el tiempo que permitió viajar a los investigadores a cualquier parte en el tiempo o el espacio. Este túnel del tiempo fue desarrollado en forma estable. Supuestamente túneles subterráneos abandonados fueron explorados en Marte usando esta técnica donde aparentemente algún tipo de marcianos habían habitado el sitio desde hace miles de años. Se estableció contacto con extraterrestres a través del túnel del tiempo y se intercambió con ellos la mayor parte del proyecto Montauk. Esto habría permitido un acceso más amplio al hiperespacio. Stewart Swerdlow desarrolló el lenguaje de hiperespacio, utilizando arquetipos y glifos, así como el color y el tono, en otras palabras, un idioma no lingüístico, el lenguaje del creador, que es Dios mismo.
Sin embargo, muchos investigadores han cuestionado la veracidad de Swerdlow y lo que efectivamente hizo en el proyecto Montauk. Enrico Chekhov, un disidente ruso-español, informó en 1988 que la vigilancia por satélite capturada durante la década de 1970 mostró la formación de una gran burbuja de espacio-tiempo que se centró en el sitio, dando mayor apoyo a la base de la investigación del túnel del tiempo. Después de Chekhov compartido fotografías con un periodista del The New York Times en su apartamento de Manhattan, fueron robadas, lo único que se tenía como prueba.